Buenas noches para todos. Vamos a iniciar este momento de piedad, pidiéndole al Señor que nos dé esa fuerza, esa valentía para iniciar este momento de oración, de contemplación, de ver en el sepulcro aquel que nos resucita. Iniciemos pues este momento de reflexión pidiéndole al Señor que nos dé su fuerza, nos dé su gracia. 7 palabras que nos motivan a vivir. 7 palabras que fueron difíciles, pero que nos llevan a la gloria de la resurrección. 7 palabras que nos motivan a continuar nuestro camino. 7 palabras que nos darán la fuerza para seguir adelante. Corazón de Cristo Jesús, yo
Primera palabra. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, Padre. En su agonía, que quiere decir combate, el Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz. Como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío, como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre, amotinada como aquellas palabras, ese homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en las tres lenguas entonces más conocidas: hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal. Rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra, Jesús, la
la dirige a su Padre. Padre, perdónanos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónanos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho. Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había cumplido la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito de misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que lo crucifican no saben lo que hacen, y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí, en esta agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora en defensa ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre ama al Hijo y ante la súplica que éste le dirige a favor de los hombres, de quienes se ha hecho solidario hasta en el pecado. Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado retorna al misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora, el Padre no mira al hombre tal como éste es, sino que le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente, el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada en Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos alianza eterna, más que nunca en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Sé que debí fui, feliz que nacime, perdóname, Señor.
Segunda palabra. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la imaginación, coloquémonos a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan tres cruces, de las que cuelgan tres ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia él miran los otros dos. Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí, en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre, antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gloria. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anecdótico, como Jesús es insultado por los dos malhechores crucificados con él, y como uno de ellos, dando un giro de 80 grados, en el último momento se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga esta lectura humanista y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre dos malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis que juzgaría al mundo. Este malhechor pertenece al reino de Yahvé, a los pequeños y a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al buen ladrón se le dieron los ojos para complementar como el juicio de misericordia, y por eso pudo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estará conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad que Jesús las pronunció. Yo te aseguro, en ellas se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre de misericordia, del Padre lo ha vuelto a abrir a todos. El paraíso, y hoy mismo, aquí mismo. La humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide la fe. Fijémonos bien en esta misericordia del Calvario. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres crucificados. Ninguno de los dos tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son malhechores representantes genuinos de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús, al otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, porque nos hemos merecido
con lo que hemos hecho. En estas dos figuras nos encontramos con el misterio insotomable del corazón del hombre, luz y tinieblas, fe e incredulidad, libertad para decir entre lo uno y lo otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en la tiniebla. El otro, al ver morir a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe. Misericordia, Jesús, mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él un pequeño, uno de los suyos, verdadero pobre de los que él había dicho que el reino de los cielos, un pecador a quien se le había dado escuchar el evangelio de la gracia. Lo primero, hermanos, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. A los que así actúa Jesús regala el reino. Así lo había predicado en su vida y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir. Hablando con propiedad y evangélico, Dios nos necesita en nuestra obra para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Por gracia hemos sido salvados, dice San Pablo. Aquí está el Rey, actuando desde la cruz. Tiene las llaves para abrir y cerrar. Desde la cruz ofrece su reino, el paraíso Padre, a los hombres. Pero solamente los hombres, los pecadores que se humillan, han visto en él al Rey. Él reina sobre el pecado, perdonando lo mismo que reinará sobre muerte, resucitando. En Jesús y de una forma radiante en esta escena del Calvario, en el diálogo que mantiene con el buen ladrón, se ha revelado el poder mesiánico a Dios como gracias. Los hombres esperaban no un Dios que hiciese justicia reivindicativa y exacta, un juicio apocalíptico, un favor de los justos y los buenos, y un juicio de condena para los pecadores. Por eso resultó tan extraño el mensaje de Jesús. El hombre justo, el fariseo de aquel tiempo, se escandalizó de que Jesús muriese con los pecadores y ofreciese el banquete mesiánico a los señalados con el dedo, a los publicanos. ¿No fue esta una de las razones por las que los fariseos pidieran su muerte? Los fariseos eran los representantes del judaísmo de la ley, de la religión oficial, de los buenos de los predicantes de culto en el templo. Eran los representantes del corazón religioso del hombre, que siempre busca justicia delante de Dios. Buscaban su seguridad en sus obras y en el cumplimiento estricto de la ley. En realidad, el fariseo representa lo más íntimo del corazón del hombre, de nuestro propio corazón, que tiende a actuar así, porque todo ser humano necesita tener imaginación correcta de sí mismo y de autoafirmarse a los ojos de Dios y de sí mismo. Pues bien, ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que el paraíso Dios lo regala por gracia, y aquel ladrón lo había entendido. Nunca ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a un Dios el paraíso simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. ¿Por qué se le llama buen ladrón? Estamos en el núcleo del Nuevo Testamento. San Pablo lo explica maravillosamente en su carta de los Efesios. ¿Seremos capaces de construir nuestra vida humana y espiritual sobre el Evangelio de la gracia? ¿Y qué decir de la hora de la muerte? Si al menos
tuviéramos entonces la lucidez y la fe del buen ladrón. Que nadie me malentienda cuando digo estas cosas. Quien crea que con lo que digo estoy proponiendo una vida fácil o tibia, es que no sabe lo que es el amor. Lo mismo quien mide la obra de Dios desde su esfuerzo y sus virtudes tampoco saben lo que es el amor. El cristiano no es bueno para que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno por agradecimiento a Dios, por el don de la gracia. Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos pecadores. Solo el pobre, el que tiene un corazón de niño, según el Evangelio, es capaz de comprender esta escena de Calvario. Por eso, alguien ha dicho que la vida cristiana es aprender a ser un buen ladrón, un buen pecador, es decir, un pecado arrepentido. De nosotros queda Señor, de nosotros queda Señor, de nosotros queda Señor, de nosotros queda Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz del Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros queda Señor. Tercera palabra. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahora, ¿comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo? En la primera de Jesús, de sus palabras, ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios, al dárselo a un bandolero. ¿No es ya tiempo de olvidarse de cuanto lo rodea y dedicarse a su dolor? No, la revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se ha ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los fieles. Eran la iglesia naciente que está allí por algo más que por simples razones sentimentales. Unida a Jesús, de pie, junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. La escena recuerda las bodas de Caná. La idea profunda de San Juan es esta: María no aparece hasta este momento de la hora. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. La alejada por el Hijo en los años de su misión es ahora traída aquí por él, el primer plano de esta escena. Aquí va a ocupar su puesto con pleno derecho en la obra salvadora de Jesús.
asociada a su misión. Aquí entra la misión del hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el de la madre. Mirad cómo ocurrió, prestad atención. El sentimiento más natural que a todos nos embarga al contemplar esta escena. Es Jesús como el hijo más amante y delicado que jamás haya existido. Al morir no quería dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a Juan, su mejor discípulo y amigo. Si esto hubiera sido así, Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se habría dirigido en primer lugar al discípulo. Pero no, se dirige primero a la madre, la llama mujer y le dice: ahí tienes a tu hijo. Luego se dirige al discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la Iglesia y de toda la humanidad, con la que Él en su encarnación se había hermanado. Juan, el discípulo amado que recibía a María en su casa, nos representa a todos. Este fue el único regalo de Jesús, nos hizo antes de morir. Y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel la invitó a entrar a los planes de Dios. Ahora ya no un ángel, sino su propio hijo, le anuncia una tarea más difícil, si cabe: recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso a los que matan a su hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe y diciendo ahora silenciosa: hágase. Mi Señor, de ahí que el olor a sangre del Calvario comience extrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y engendramiento en esta dramática tarde, que María, nuestra madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Padre, ten piedad por tanta desigualdad en la repartición del pan, por nuestra indiferencia. Padre, ten piedad, hazme el dolor de quien sufre sin amor, techo mi hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Cuarta palabra. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba a la cerca. Serían casi las 3 de la tarde, con el grupo de los más íntimos. Apenas quedaba nadie en la cima del Calvario, en torno a la cruz. Había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos.
incluso cuando estamos todos rodeados de mucho amor. Allá, en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada más no es vertiginoso. Y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los teólogos. No fue una frase, no fue dolorida pero serena, como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Un gran silencio había ya en el Calvario, y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio dice efectivamente que Jesús gritó. ¿Por qué gritó? ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que le estaba matando? Cristo había sudado sangre en el huerto de los Olivos sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Había sufrido sin gritos. Aguantó el taladro de sus manos y sus pies. ¿Por qué grita ahora? Solo le falta lo más fácil: terminar de morir suavemente, y sin embargo gritó. Oh palabra fatal, comentó un teólogo, ¿por qué ha sido pronunciada? ¿Por qué no fuiste retenida dentro del pecho? ¿No sabía Cristo que muchos los harían contra de él para negar su divinidad? ¿Entendéis algo vosotros? Yo no entiendo casi nada. Porque efectivamente, ¿cómo pudo el Padre abandonar al Hijo si ambos son un único Dios? ¿Cómo pudo alejarse la divinidad si estaba unida a la humanidad hasta formar en él un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando es sustancialmente uno junto con el Padre? No entiendo nada. Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, es porque en realidad Él experimenta ese abandono, de un modo que quizás nosotros nunca lograremos entender, pero que Él experimentó como una verdadera lejanía. ¿Cuál fue la dimensión y el sentido de esta lejanía? Aquí está la clave para comprender el misterio que Jesús nos revela con esta palabra. Cristo está llevando hasta el final su obra de salvación, el hecho de su encarnación. Está descendiendo hasta los llamados infiernos. Pero, ¿qué quiere decir infiernos? En el credo latino se decía antes mejor descendir ad inferius, que quiere decir las profundidades. Jesús, en estos últimos momentos de su vida, cuando ya toca la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana, tal como existe en realidad, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y resurrección. En este descenso se encuentra con todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios, y sobre todo con los pecados de todo el mundo. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre se alejara de él? Si Dios no puede convivir ni con el mal ni con el pecado. El Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia que debía al Padre, y aunque experimentó todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de todos los hombres, sus dolores no. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre, y no un superhombre que no conocería la muerte, no un fantasma que no la sintiera con toda su prudencia. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed.
el agua, que forma parte de la célula en proporción al 60 o 60%. Cuando se pierde sangre, pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre. En Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino del Calvario con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro de posca, mezcla de vino agrio, vinagre y agua, que ellos tenían para su propio alivio, y se la acerca a los labios, mientras otro le dice riendo: deja, veamos si viene Elías a salvarla. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos: en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante. Pero no hablaba también de otra sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo sí. Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había hecho antes. Fueron de pecador, de salvador y purificador. La pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso, hasta las profundidades de lo humano. Y por eso fue una pasión luminosa, no desesperada. Más todavía, como escribe Gourmet, el sufrimiento luminoso de un Dios que muere por todos nosotros es aún más desgarrador que el sufrimiento del desesperado, porque solo a él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal, la presencia de Dios y su ausencia, el amor y el odio, el sí dicho a Dios y su negación. Ahora es cuando, en verdad, el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros. Como bien dice San Pablo, a aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en él. Jesús, por obediencia al Padre y amor a nosotros, ha tocado fondo en su encarnación. El uno y el otro saben que el destino del hombre, de todo hombre, es Dios, y no quieren que se pierda. Y el Hijo, para devolver al hombre a Dios, se ha sentido terriblemente solo, separado del Padre, en el fondo mismo de su alma. Por eso grita y gritó, porque este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos. Pero su grito no es desesperación, es una queja acerante, pero amorosa y segura. Es oración, de hecho. Toma sus palabras del Salmo 21, que es un salmo de llanto, sí, pero también de esperanza. Esta palabra fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús, en el silencio de nuestro corazón, diciéndole: gracias, Señor, porque aquel grito tuyo ha llegado hoy hasta nosotros, todos nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad, asume todo lo que allí encuentres, también el pecado, y devuélvenos al Padre. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname. Hoy,
sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Quinta palabra. Quinta palabra. Tengo sed. Es esta la palabra más radical humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre, que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua, que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70%, cuando se pierde sangre, pasa por ósmosis al torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en el Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino al Calvario con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro de posca, mezcla de vino, vinagre y agua, que ellos tenían para su propio alivio, y se la acerca a los labios, mientras otro le dice riéndose: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos: en mi sed me dieron de beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante. Pero no hablaba también de otra sed: sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo, sí. Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho, pero muchos pasarían de largo ante él, sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Miremosle, hermanos, en la cruz, démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que lo desprecian y pidámosle para todos agua viva. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad.
esta palabra. Sexta palabra. Todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios es el amor, Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da, en la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Nos lo fue revelado y por eso con palabras humanas le llamó Padre, al asumir nuestra humanidad en su persona divina. Nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que se les llamáramos Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruelmente, ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como lo revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaba a un Dios tan cercano, tan humano ni tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso, a quien se le ofrezcan sacrificios y le tengan aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rezaban esta revelación de Dios lo mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga un madero, decían sus escrituras, y para que nadie creyera en él, ni entonces ni nunca lo llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir en esta sexta palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo, Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo y todo era bueno, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres y por fin en la plenitud de los tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado como palabras como las nuestras y como una vida igual que la nuestra. Y también así son las cosas de Dios. Nos ha hablado del plan de Dios y sobre todo nosotros con la palabra más fuerte de todas, la muerte. Nunca habló tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor, para perdonar, sino para animar y consolar y a todo hombre que viene a este mundo. Dice la carta de los Hebreos en un texto maravilloso: así como los hijos de los hombres participan de la sangre y de la carne, así también Él participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino, la vida
La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Por el miedo a morirse se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. ¿No lo veis? ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera por un fracaso en su carrera y en su trabajo o en su amor? Por el miedo a no poder sobrevivir. ¿Por qué a un capitalista amontona riquezas de todo tipo, cuanto más mejor? Por el miedo que la vida le falle por algún lado y poderse asegurar por otro. ¿Por qué se buscan algunos avances en la misma ciencia? Por alargar la vida y por el miedo a morir. Y así sucesivamente. Superado este miedo, es posible que el amor invada al mundo, es posible el servicio y la entrega hasta la muerte. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación. Los hombres, en el alma de Jesús ya empieza a descender la paz, y con esta paz a entrar en la muerte, para revelarnos lo último y más grande, la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en plenitud de la vida en Dios para toda la vida y la eternidad. Amén. Una vez más oraré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que luche en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo que perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo que perdone Dios amigo, Dios amigo.
Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce, que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre le teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Decía un poeta ortodoxo ruso: cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo vio San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciéndolo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración. No en la angustia, sino en la alabanza. Nueva la vida eterna, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida, que ya es eterna. Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo: Abba, Padre, porque
porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, solo es Padre, sobre todo Padre. Y aquí la revelación de Jesús. Dios siempre fue Padre, pero desde que Jesús le llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Para eso vino al mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia. Y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús, para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sienta fuera de la paternidad de Dios. Nadie, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la vida, ni en la muerte. Quitad esa revelación de Dios como Padre, y nada quedará del Evangelio. Ponedla y en todo el mensaje evangélico adquiere más sentido. Más todavía, quitad la revelación de Dios como Padre, y toda la vida se une en el absurdo. Ponedla y la vida entera, incluso el último momento que llamamos muerte, quedará convertida en un canto de alabanza al amor de Dios. En la cruz, todas las objeciones que hacemos los hombres, ponemos a Dios, se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios, por la existencia del mal y de la muerte, no hace más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. ¿Sabéis dónde está la prueba de esto que digo? Nos la da Dios mismo muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte, y una muerte cruel, con un gran sufrimiento, pero sin miedo, porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, lo que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Que viendo, dice San Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Por eso, el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo, y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. ¿Con qué paz mueren los santos? Que bien lo sabía Teresa de Jesús, que escribió en aquel verso tan maravilloso: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. El centurión, al ver morir a Jesús, alababa a Dios. Dice San Lucas: a esta alabanza os invito yo ahora, hermanos. Alabanza a Dios Padre, por ser amor y paternidad. Alabanza a Jesucristo, Hijo encarnado, por habernos enviado, con su vida y con su muerte. Alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta buena nueva llegara a lo largo del tiempo hasta nosotros. Y a ti, Señor, todo honor y toda alabanza, por los siglos de los siglos. En este momento vamos a iniciar el descendimiento del Señor. Escuchemos este canto. Después le pido a los santos varones, a los cangueros, que bajemos el anda para poder bajar el Cristo y colocarlo en el sepulcro.
sabré aprender de ti, su cuerpo lento en maltratado. El mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir. Tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará ya al fin la lluvia contra el sufrimiento. El cielo irá que el Padre me morir su hijo, su niño allí partí, el día se convierte en luto, pues su sueño de morir. Pues su sueño de en silencio, al concluir la por mí, ayúdame a pagar el precio. Quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño vive en mí. Junto con María, la Madre del Cielo, escuchemos su diario mientras vamos bajando el Cristo de la cruz.
esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás.